Mi nombre es Alexander Arcila, estoy encargado del área de cultura y patrimonio en el municipio de Guatapé desde el año 2020. Aceptamos orgullosamente este reto y pues hoy agradecerles la asistencia. Hacemos esta de varias socializaciones al público que seguimos haciendo con este Plan Municipal de Cultura. Rápidamente, este plan de cultura es la primera línea dentro del programa del Plan de Desarrollo Municipal que nos permitieron construir, y pues creo que después de un año larguito de trabajo, muy participativo, con la comunidad a bordo, con todo el gremio cultural y los que han querido hacer parte, creo que estamos llegando a un feliz término. Este proyecto, ya les contaremos todo el proceso que tomó su creación, se ha hecho muy de la mano con la comunidad y creo que era muy necesario en el sector cultural y artístico de Guatapé. Si bien en algún momento hubo un proyecto, una política pública que fue un movimiento niño, que se venció en el 2020 pues no era un plan decenal de cultura como tal. Entonces creo que aquí se ha trabajado fuertemente de la mano de un guatapense, en el Fran Zuluaga, junto con todo el equipo de cultura y toda la comunidad para la elaboración de este plan. Entonces, contarles que este plan se pasó ya por el Consejo Municipal de Cultura, en 2 sesiones ordinarias y una extraordinaria, donde el Consejo Municipal pues, nos mandó toda la retroalimentación, nos corrigió, nos sugirió, pues, siendo la voz del pueblo también, y ya dentro del Consejo Municipal, el Honorable Consejo Municipal pasó dentro de sus contenidos, dentro de su parte teórica. Lo queríamos aprobar ahorita en las sesiones de febrero, pero por esos ajustes ya económicos, esos ajustes ya de los números con nuestro señor alcalde, se dilató un poco, pero ya creo que está listo para aprobarlo en el mes de marzo. Entonces, para iniciar, vamos a tratar de hacerlo rápido y que ustedes lo entiendan de la mejor manera. Va a iniciar Frank Zuluaga, guatapense, quien también aceptó ese reto y que públicamente le agradezco por haber asumido esta responsabilidad, esta importante responsabilidad. Entonces iniciamos con esta socialización del Plan Municipal de Cultura desde la parte metodológica con Fran Zuluaga, quien fue el líder en este proceso, junto con toda la comunidad cultural, junto con todo el equipo del Centro de Formación Artística, de la Oficina de Cultura, de la Oficina de Patrimonio. Entonces le doy la palabra a Fran Zuluaga para que inicie con esta exposición. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presente el día de hoy, por su asistencia, por su interés. Habíamos dicho que en algún momento necesitábamos generar las dinámicas de acercamiento a una propuesta de Guatapé, digamos, como un encuentro por la cultura, un encuentro por la cultura. Y uno de los primeros elementos que surgió en el transcurso del desarrollo de la formulación del Plan Municipal de Cultura es justamente ese. ¿Será que en Guatapé tenemos más gestores culturales que cultura? Una pregunta así como muy detonadora. ¿Tenemos más gestores culturales que cultura? En el sentido en que ¿qué tanto nos acompañamos en los procesos? ¿Qué tanto somos un sector? ¿Qué tanto estamos juntos trabajando por un proceso, por los procesos culturales locales? ¿Qué tanto? ¿Cierto? ¿Qué tanto estoy tan pendiente de mi proceso y no de los otros? ¿Qué tanto nos relacionamos para llevar impactos que generen la transformación que queremos? ¿Cierto? O si nos dedicamos a nuestro proyecto y es mío y yo lo quiero y lo trato de sacar adelante solo, ¿cierto? O con mi grupo cerrado. Y pues, efectivamente uno necesita esos liderazgos individuales. Pero a veces como sector uno siente que las necesidades de articulación son bastantes y a partir de allí entonces comenzamos a hablar de un plan municipal de cultura para Guatapé con eso visto, ¿cierto? Esa fue como una primera hipótesis de trabajo. ¿Será que tenemos más gestores que cultura? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Entonces eso es lo que vamos a hablar un poquito de cómo queda formulado el plan, de cómo queda este asentamiento en una base teórica y unas líneas base para decir que esta es la formulación que pretendemos y cómo eso nos va a llevar a decir, bueno, según eso,
estas son las proyecciones que podemos ejecutar o que en perspectiva decimos por aquí vamos y hacia allá es la mejor decisión para seguir adelante. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia, y ahí está como una primera pregunta para todos. Bueno, el Plan Municipal de Cultura Guatapé 2022-2031 queda como sujeto a muchos elementos. Lo primero es el nombre, Guatapé, un territorio cultural, porque eso es lo que nos soñamos, que sea un territorio cultural, desde nuestro sector, que sea un territorio cultural, que sea humano y social, porque de alguna manera hay un hito que ya nos dice que somos humanos y sociales. En el municipio de Guatapé hay un hito de planeación que se llama Movimiento Niño, y que ahora está con visos de resurgir, de generar unas nuevas dinámicas de actualización y de consecución de otros objetivos, pero que justamente era eso, tenía como la base en lo humano, en lo social, y otros elementos importantes que lo constituían, lo ambiental, temas de salud y otros más, ¿cierto? Pero entonces era muy transversal al ser humano. Nosotros necesitábamos articularnos hacia nuestro sector, hacia el desarrollo de nuestro sector. En ese sentido, entonces hablamos de un Guatapé como territorio cultural, como humano, como social y como creativo. ¿Y por qué creativo? Porque nosotros entendemos desde la base teórica de lo que es la cultura, que es la creatividad es el ejercicio primario, o más que el ejercicio, es el resultado, la acción que lleva el hecho de la cultura, la creatividad. Muchos otros valores también lleva la cultura, la sensibilidad, la lúdica, la imaginación. Esos son los valores que nosotros como agentes de la cultura tenemos que mover en nuestra comunidad. Por eso estamos trabajando, por mover esos valores. Y en ese sentido lo creativo como que recoge ese sentir de lo que es el producto natural de lo que es la cultura, vista no como producto económico, sino como un producto propio, social, comunitario, de transformación, que es como la palabrita con la que uno juega. ¿Cómo vamos a producir transformaciones en el municipio a través de un plan? Eso se puede, eso es un papel, eso es unos escritos, eso es un montón de hojas, eso sí producirá alguna transformación, eso es lo que ya dependerá de nosotros. Bueno, entonces ya definido el Plan Municipal de Cultura y por qué ese nombre, vamos a pasar a los antecedentes. Hay tres principales, que son antecedentes del Plan Municipal de Cultura que hay que reconocer que se hicieron. El hito que les comentaba del Movimiento Niño, desde 1998 comenzó a formularse una política que se convirtió en una política local, política pública local, transversal a varios periodos administrativos, en el sentido de que estuvo activa desde el año 2000 hasta el año 2020. 20 años de trabajo con esa política, que se suponía que todas las administraciones llevaban allí sus procesos, que todas las administraciones tenían que ser cercanas a las visiones de este plan, ¿cierto? En muchos casos se cumplió, en otros no tanto, en otros se fue desvirtuando la idea y el proyecto, y bueno, la ventaja de todo esto es que fue un movimiento tan importante que dio razón a que Guatapé tuviera un reconocimiento a nivel internacional por ese modelo de planeación, en el que se planeaba no un proceso específico, sino al ser humano como centro de la sociedad, en el sentido en que el ser humano estaba inmiscuido en todos los procesos administrativos, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, desde el inicio de la vida hasta, incluso desde antes del inicio del paro, hasta el final de sus días. Así de ambicioso fue ese proyecto, y por esa ambición fue que de alguna manera también tuvo el resultado que tuvo, a tal punto de que por algunas personas pues, que estuvieron cercanas a este proyecto manifestaban que fue esa la matriz filosófica con la que se reconoció luego la política pública nacional de cero a siempre, que es ampliamente conocida y que hoy a través del CDI podemos ver como un resultado de eso. Hay un segundo antecedente que es el diagnóstico cultural del año 2019. En el año 2019 se hizo un proceso de planificación diagnóstica, su fase diagnóstica, de la cultura en Guatapé. Entonces, allí hubo una serie de reuniones y se produjo un documento final de estudio de ese análisis. Ese producto fue base también para este plan porque recogió en el 2019 lo que estaba sucediendo. Lo que pasó después fue que en el año 2020 se entró una pandemia y eso afectó muchos de los procesos, en su continuidad, en su forma y en su fondo. Entonces tocó hacer de alguna manera un proceso de restablecimiento de lo que es el diagnóstico ajustado a un plan municipal de cultura
ya para la formulación, ya no en la etapa de diagnóstico, sino en la etapa siguiente que es de formulación. Sin embargo, allí está, estuvo a cargo ay, se me va el nombre, Patricia Orozco. Un proceso que fue muy valioso y que dejó la base también para que, como les comentaba, tuviéramos este plan. Y por último, en vista de esa dificultad que hubo en el año 2020, a final del año 2020, hicimos en el último trimestre del año, noviembre y diciembre del año 2020, hicimos un proceso de marco lógico donde recogimos este diagnóstico y donde ya hicimos un trabajo, digamos, de asociatividad de problemáticas sobre árboles de problemas, árboles de objetivos y árboles de soluciones, con sus causas, efectos y demás que tiene que ver el marco lógico para llevar a cabo un proceso, digamos, de planeación básica. Esos son los antecedentes de de dónde surgió este plan, para que ustedes sepan que no salió de la nada, es que ya no lo inventamos. Esto tiene mucho de contenido atrás y seguramente de pronto se me haya pasado algún elemento, digamos, intermedio, pero estos son, digamos, de alguna manera los más importantes. Y ya por último, para terminar como esta parte de introducción, el apoyo. ¿Cuáles fueron las herramientas de apoyo para la construcción del Plan Municipal de Cultura? Tres principalmente: el Maletín Viajero del Gestor Cultural, una publicación que nos entregó el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en el año 2014, primero en el 2012 y después la reeditaron en 2014, una propuesta muy interesante que recoge como las validaciones de lo que podríamos llevar a cabo en el sector cultural como más tangiblemente: los consejos municipales de cultura, el plan municipal de cultura, los ejercicios de formación artística, cómo se cualifican los procesos de formación. Es un documento interesante, tal vez yo creo que está en la biblioteca o si no en internet se consigue, porque es muy chévere para que lo tenemos ahí. Obviamente nosotros nos basamos en el Maletín Viajero del Gestor Cultural, el cual a su vez está basado por las leyes nacionales de cultura. Eso es importante también para saber que hay unos ejercicios normativos que también rigen como este proceso. Ahorita de pronto entramos más en el tema. Hay un proyecto o un tanque de pensamiento en Europa que se llama Le Prospective. Le Prospective es como una escuela francesa de prospectiva, y lo que hacemos con esto es que cuando tenemos las matrices de problemas las metemos en una plataforma que es pública, gratuita, que la encuentran en esta dirección que aparece allí si la quieren mirar. Se llama Micmac y tiene otras más para la planeación. Las utilizan las grandes empresas hoy en día para tomar decisiones a futuro. Se llama Micmac Pro, y hay otra serie de suite. Es una suite completa de varias procesos, de varias herramientas que le permiten a uno planear. Entonces, con esa nos justificamos para hacer, ahorita les mostramos como la matriz de problemas. Y por último, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que nos apoyó obviamente directamente con el proceso de planeación y además con la asesora territorial. Nosotros, por ser un municipio de Antioquia, tenemos una asesora, de hecho son una asesora territorial. En nuestro caso es la señora Marta María Moreno, quien estuvo muy cercana a nosotros, quien nos estuvo haciendo las correcciones de rigor para que lleváramos a cabo o que para la presentación de este proyecto tuviera como todos los sentidos que nos pide el instituto, porque tampoco se trata de hacer nosotros aquí un plan de cultura muy para nosotros, pero que cuando vamos a salir no tiene como la lógica con los planes departamentales, los planes nacionales. Entonces en esa lógica también jugamos con ella. Ella nos ayudó muchísimo en principio con una estructuración de forma y al final, una estructuración de fondo, de organización de los conceptos, y al final pues ya con los detallitos de forma para darle como pie a lo que es este proceso. Bueno, entonces hablemos un poquito de lo que hacemos. Está un poquito oscuro hablemos un poquito de lo que fue el diagnóstico. El diagnóstico se dividió pues en unas estrategias para recolección de información, porque finalmente, aunque ya les conté que había habido un diagnóstico previo y que habíamos nosotros hecho un marco lógico, sí era importante que nosotros para este plan tuviéramos un acercamiento al diagnóstico para poder planear mejor. Entonces tuvimos como 4 elementos o 4 herramientas fundamentales. La primera es un sondeo comunitario. Hicimos un sondeo comunitario, digamos una entrevista base para la gente X que quisiera participar de esta entrevista. Más que entrevista, una encuesta generalizada. Luego también una encuesta para el sector cultural, una más específica para el sector cultural, donde nos hablábamos ya un poquito más a profundidad de lo que se pretendía en el sector, o de los elementos faltantes, de las necesidades, de las ausencias, de las carencias.
pero también de las posibilidades de fortalecimiento, de lo que debería seguir. Entonces hablamos de todo eso en esa encuesta. Hicimos también unos talleres con grupos focales. Estos talleres estuvieron a cargo estuvieron a cargo del equipo de cultura, y también invitamos a varios agentes que no necesariamente tienen que ver con la cultura, o con este sector cultural más bien, que tienen que ver con otros sectores, como el de educación, como el de gobierno, como el de salud, en fin. Y hay unos grupos focales que también fueron específicamente del área de cultura, como los profesores del centro de formación y otros más. Y por último, unas entrevistas personalizadas, que en vista de que tuvimos la oportunidad de hacer algunos acercamientos con unas personas, pudimos hablar con ellos, establecer contacto, mirar cuáles son las dificultades, cuáles se plantean como las necesidades, de una manera, digamos, más personalizada, en un encuentro de pregunta-respuesta. Allí hay como unas evidencias de cada uno de esos elementos, las entrevistas, los grupos focales, el trabajo de talleres con grupos focales, las encuestas o los sondeos que se hicieron. Lástima que no está tan clara la imagen, pero es así como hicimos este trabajo. Incluso, si se pueden dar cuenta, como estuvimos mediados por una pandemia, nos tocó hacer varias veces encuentros a través de plataformas virtuales, y los grupos que, aunque hicimos pues grupos focales, no eran grupos numerosos, eran grupos más bien reducidos, con ese ánimo de seguir avanzando para no atrasarnos en el ejercicio de planeación y de recolección de información. La participación en el sondeo. Recogimos un total de 203 registros, 203 personas que nos llenaron una encuesta. En esa encuesta ellos se identificaban de qué sector era, del sector económico, del sector social, del sector ambiental, del sector político o del sector cultural. Allí pues hubo como principalmente personas del sector cultural, pero también hubo de otros sectores adyacentes también a la población. Se iniciaba pues con esta encuesta con entrevistar a la persona, decir de qué se trataba la encuesta, y que nos hablara de las problemáticas locales y de lo que se debía conservar. En general era eso. Después hicimos también lo que les decía, una encuesta. Fueron un total de 26 personas encuestadas del sector, esas sí son más específicas del sector cultural. Fueron 16 hombres, 10 mujeres. Ahí está como el rango de estudios de cada uno de los grupos poblacionales que separamos. Y cuando hablamos de las temáticas, pues ellos preguntaban, bueno, ¿a usted cuál es la temática que lo mueve? ¿Qué es lo que debería tener un plan de cultura? Entonces nos hablaban de temas de patrimonio, principalmente, y de temas de formación artística, principalmente. Nos hablaban también de la parte de lectura, escritura y biblioteca, así como lo habíamos formulado. De infraestructura cultural también nos hablaron bastante. De los que nos comenzaron a hablar menos fue el tema de emprendimiento, y lo que menos fue como interesante para este grupo que hicimos esta encuesta fue el tema de formación de públicos o formación de audiencias, y el tema de ciudadanía cultural. Eso de pronto fue lo que menos, digamos, como que causó impacto o interés de priorización. Por eso entonces allí esa columna que nos muestra cada una de estas personas que eligieron. Tenían 3 oportunidades de definir cuáles eran las 3 prioridades, y entonces ya luego se computaron y estas fueron los resultados. Y por último entonces tenemos la entrevista, que fue un proceso, como les decía, de 21 sesiones con 21 personas diferentes, a las que ya estaban encuestadas, a las que ya les hicimos a las que hicimos la encuesta del sector cultural, y a las que le hicimos el sondeo, diferentes todas. Entonces, 21 sesiones, se hacían preguntas, respuestas, y era un trabajo como muy dinámico, digamos, como una entrevista semiestructurada. Por otro lado, los grupos focales fueron unos espacios que se generaron para el trabajo colectivo y de reflexión colectiva sobre procesos que tienen que ver con grupos. Por ejemplo, reunimos a los profesores del Centro de Formación Artística para que nos hablaran de las problemáticas que encuentran ellos como centro de formación. Nos reunimos con algunos agentes de la policía para que ellos nos dijeran qué pensaban del tema de la cultura, y nos hablaron del tema de la cultura. Nos reunimos con la Secretaría de Gobierno, nos reunimos con la Secretaría de Turismo, nos reunimos con la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos qué pensaban de la cultura, y resultaron, la verdad, cosas muy interesantes en esos grupos focales. De verdad que yo siento que la cultura es transversal a muchos elementos porque es inherente al ser humano. Como la cultura es inherente al ser humano, en todo proceso está marcada los procesos culturales, en todo proceso podríamos potenciar los procesos culturales.
Esos fueron entonces los grupos focales y a grandes rasgos estuvieron las 4 estrategias para la recolección de información. Estas fueron todas las personas que participaron. Estamos hablando de unas 150 personas en esta estrategia, exceptuando la del sondeo general, que fueron 203, como les decía. Estamos hablando de que casi 400 personas tomaron parte de esta formulación, de una manera directa, en algunos casos, y en otros más indirecta. ¿Y eso cómo se medía o cuáles eran las potencialidades de lo directo o lo más indirecto? Pues que estuvieran más cercanos al sector. Entre más cercanos al sector, más directo se hacía el proceso. Allí yo creo que se pueden ver muchos de ustedes, lástima que esté tan chiquito. También participaron unas organizaciones, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Turismo, como les contaba, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno, la de Hacienda. Empresas de Servicios Públicos también participó de este proyecto o de esta formulación. La Oficina de Cultura, obviamente. El Consejo Municipal de Cultura, obviamente. El Consejo Municipal. La Biblioteca Jorge Alberto Restrepo Trillos, obviamente, también participó. El Consejo Municipal de Juventud, que estuvo recién formado. Aunque se formalizó este año la presencia de los consejeros municipales de juventud desde el año pasado, en vista de que habían unas personas ya postuladas al Consejo de Juventud, pudimos hablar con ellos antes incluso de que resultaran electos. Con el Museo Histórico Comunitario, claro que sí, es un elemento fundamental para el área de cultura. El Centro de Formación Artística, obviamente, nos tocaba hablar con el Centro de Formación. El Comité Ético Cultural, claro que sí, porque el Comité Ético Cultural lleva muchos elementos y muchos años trabajando en este sector de la cultura. Con el Carnaval de fin de año, también nos reunimos. Con el Festival de Cine de Oriente, igualmente. Con el Centro de Desarrollo Infantil, en el CDI, tuvimos una reunión aquí con todas las profesoras, hablando de cultura, las que pensaban que la cultura, cómo se aplica la cultura y qué piensan de lo que sueñan la cultura. La Policía Nacional, como les decía, la Junta de Acción Comunal de La Piedra. Afortunadamente no pudimos hacer más que con Juntas de Acción Comunal, a la excepción después de la urbana, con el colectivo LGBTI también. Con todos ellos nos reunimos y ellos nos dieron muchos insumos. Eso se trata de un diagnóstico, recoger muchos insumos, para que finalmente sucediera esto. El análisis estratégico. Entonces el análisis estratégico nos da las problemáticas fundamentales sobre las que vamos a trabajar. Con toda esa recolección, con todos esos antecedentes, vamos a trabajar sobre estas 11 problemáticas detectadas. La baja estimación de la cultura como sector, el problema de las frágiles avances de planeación y de gestión de la cultura, seguimiento y evaluación de los procesos, la ausencia de infraestructura cultural específica para el municipio, la poca apropiación del patrimonio y la historia local, la ciudadanía cultural poco fortalecida, los procesos artísticos y formativos discontinuos, los espacios inadecuados e insuficientes para el sector cultural, la poca representatividad de agentes culturales en los procesos de planeación local, en otras instancias de participación. ¿Dónde estamos nosotros como presentes como cultura? Esa es la pregunta. Insuficiente cobertura poblacional en el área de lectura y biblioteca. ¿Cómo seguimos fortaleciendo el área de cultura y biblioteca? Insuficiente apoyo a los procesos culturales y creativos sobresaliente a nivel local. ¿Cómo hacemos para potenciar lo que estamos haciendo? ¿Cómo hacemos para potenciar los artistas locales? ¿Cómo hacemos para potenciar esa creatividad que hay ahí, ese talento tan importante para nosotros? Y oferta cultural insuficiente con públicos y audiencias dispersas. Esas fueron las 11 priorizaciones que se hicieron después de tener este trabajo de recolección de diagnóstico, de recolección de información, de rumiar, a ver cuáles son los que nos van juntando, porque vamos concatenando para que todo vaya teniendo un sentido. Luego de eso pasamos por una matriz de influencia y priorización se llama, donde cada uno de los problemas se enfrentan con sí mismos y entonces nos habla de unos pesos y contrapesos y ahí vamos diciendo cuáles son las prioridades que se van generando. ¿Cómo llegamos a este proceso? Ahí es donde utilizamos la plataforma y la herramienta misma que nos ayuda a la perspectiva a mirar cuáles son los elementos más problemáticos que nos van en el futuro a seguir afectando. Porque claro, se van enfrentando uno contra uno y algunos no son tan problemáticos, pero otros comienzan a hacerlo más. Allí es donde nosotros con esa mirada, con ese plano cartesiano donde se va desarrollando y vamos viendo a futuro qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Es como un poquito una bolita mágica que uno se supone que ve qué es lo que va a pasar con esas problemáticas y se siguen generando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las más, digamos, las más álgidas, las más críticas? ¿Cierto? ¿Dónde están las problemáticas más críticas? Entonces comenzamos a desescalarlas. Y mira, bueno, si esta es una problemática crítica, tenemos que cambiarla de inmediato. Si esta no es una crítica, bueno,
podría no ser tan inmediato. Si esta está como indeterminada, bueno, pues iremos a ver también cómo la podemos atacar, pero al principio entonces uno hace como esos niveles de priorización para poder generar como las dinámicas de que la planeación sí tenga el sentido que se requiere según la comunidad. Y por último, pues entonces llegamos a unas líneas programáticas del Plan Municipal de Cultura. En total son 7, están aquí expuestas. Entendiendo que allí esas 7 reúnen esas problemáticas que ya se van haciendo, como les decía, se van juntando, concatenando. Entonces tenemos que el programa número 1 habla de la memoria y el patrimonio, y le pusimos como un nombre poético también, porque eso se trata, se llama Nuestra Herencia Histórica. Que el programa número 2 es la infraestructura cultural, y que el nombre poético para la infraestructura cultural son espacios para lo simbólico. Eso es lo que pretendemos desarrollar. Que el programa 3 es formación artística, y que esto lo llamamos como Guatapé, pueblo de artistas, reivindicando nuestra labor, reivindicando la labor de muchos de los artistas locales. El programa número 4 es lectura, escritura y biblioteca, las fuentes del saber. Allí es donde nos vamos a encontrar con que es el ejercicio primario de todo sujeto crítico, hacer lecturas, pero no solamente lecturas escritas y leer, ¿cierto? Hacer lecturas e interpretar, hacer lecturas e interpretar. Entonces de eso se trata un poco el programa de lectura, escritura y biblioteca. La formación de públicos, a veces le hemos llamado Guatapé como un escenario natural para la cultura. Guatapé es un escenario natural para la cultura. Nos parece que Guatapé tiene esa potencialidad y que podemos seguir aprovechando. Ya se aprovecha de una manera económica, legítimamente económica, y me parece bien, que es el tema turístico, pero como el escenario también es no solamente para la explotación económica a través del turismo, sino también para la explotación, si cabe la palabra, o más bien para el interés de la formación cultural, de la transformación social, que es la palabra que siempre me hace en la cabeza, bueno, ¿cómo vamos a transformar esto? ¿Cómo vamos a transformar? El programa número 6, Ciudadanía Cultural, cultura local y cultura local y participativa. Y es la pregunta, ¿cierto? La semana pasada estuvo el gobernador de Antioquia en Guatapé, y no tuvimos ningún representante de cultura hablando con el gobernador, ¿cierto? Son cosas que pasan. El Consejo Municipal de Planeación ha tenido representación de cultura. ¿Hasta qué punto? Sí lo hemos tenido, el combo, ¿cierto? Sí lo hemos tenido, ¿cierto? Asegurar esa presencia de la cultura allí. Si nosotros no aseguramos la participación en esos lugares donde se nos abren los espacios para que nosotros hablemos y podamos divulgar estas problemáticas que tenemos, pues va a ser muy complicado que nosotros podamos decir que vamos a poder alcanzar estos objetivos, porque nos mueven a nosotros es el trabajo por lo demás. Por eso decía que a veces no es solamente pensar en uno o pensar que nosotros estamos acá como representación de una administración municipal, que sí lo estamos, pero que no solamente la administración municipal mueve las cosas de cultura, la cultura se mueve comunitariamente de una forma muy importante. Y por último, el emprendimiento cultural Guatapé Creativo. Guatapé Creativo porque, como les digo, apostamos a ese recurso natural de la cultura, la creatividad. Y ya para terminar mi parte, quería hablarle de los componentes que tiene el plan, ¿cierto? Si quieren, al final podemos mirar rápidamente el documento PDF que sale del plan, porque pues todavía no lo tenemos impreso. Hay otro proceso que ahorita les voy a explicar, que falta un proceso, un pasito más para poder desarrollar y tener en firme un plan municipal de cultura, pero ya la formulación está dada. Entonces, de los componentes, el componente del plan de cultura tiene un proceso de introducción, y la introducción nos habla de muchos, digamos, como esa presentación de lo que es el plan de cultura. Nos habla de la importancia del plan, de cómo se llegó a este plan, de un poquito de esto que les he venido contando. Toda esa presentación nos habla de eso. Luego hay una primera parte, ahora sí, que se llama la presentación y identificación. Ahí hablamos de todos los valores que promovemos a través del sentido comunitario de la cultura. Hablamos también de los principios que rigen este plan de cultura. Hablamos del marco jurídico y normativo, de lo que lo rige a nivel local, desde el plan de desarrollo actual hasta los acuerdos municipales que se han suscitado por el área de cultura, hasta el nivel departamental, por las ordenanzas que hemos tenido con el área de cultura y esas cercanías que hacemos con el instituto, por ejemplo, y con otras instancias de la gobernación departamental. A nivel nacional, con el plan nacional de cultura, que se venció hace ya mucho rato, 2010, pero que se está formulando actualmente uno nuevo y que creo que se va a dejar para el año entrante poderlo publicar.
Entonces ese movimiento también está aquí como presente. El marco jurídico y normativo a grandes rasgos de lo que es uno de los componentes básicos de la presentación y la identificación. Y por último, el marco conceptual. Y el marco conceptual son 4 elementos fundamentales, perdón, 5, sobre los que nos movemos. Rápidamente, la cultura como valor simbólico, ¿cierto? La cultura como valor simbólico. ¿Cómo así que valor simbólico? Todos nosotros nos representa algo. Algunas personas le llaman a eso identidad, o no necesariamente es una definición de identidad, ¿cierto? O sea, hay muchas personas que dicen, bueno, esto a mí me representa la represa, ¿cierto? Por decir algo. Si yo veo la represa, yo me siento allí, veo lo que está pasando allí y entiendo y me identifico con eso. A mí me identificará una calle, a mí me identifica el color amarillo. No sé, a uno lo identifican ciertas cosas, y uno con esas identificaciones que se va generando con el entorno, le va dando también las posibilidades para darle un significado, ¿cierto? Para darle un significado a la relación de esto que yo soy con ese proceso de identificación. Entonces, en esa relación de lo que yo soy con esa relación de lo que es la comunidad, ¿cómo me encuentro yo dentro del marco conceptual con respecto a la cultura? Si la cultura es simbólica, me muevo dentro de lo simbólico. Por eso, el aprovechamiento de esos recursos simbólicos, de que si a mí me identifica algo, y muchas veces grandes marcas comerciales hacen trabajos con eso para que uno pueda sentirse que está comprando cosas que son interesantes para uno, ahí es donde uno ve más fácil el tema simbólico. Pero bueno, no quiero profundizar en esto, sino como hablarles un poquito de dónde encuentro yo del plan municipal de cultura, el marco conceptual. Entonces, encontramos la cultura por relación a que es uno de los elementos constitutivos de las dimensiones del ser humano. El ser humano está constituido, según este marco conceptual, por un elemento cultural, un elemento medioambiental, un elemento social, un elemento económico y un elemento político. Digamos que el elemento político, el recurso natural del elemento político es la participación. Nosotros, si participamos, pues estamos siendo garantes o estamos promoviendo la parte política. Si nosotros, desde lo social, hacemos el tema de valor comunitario, ¿cierto? Si nos movemos en comunidad, pues yo creo que ahí entonces es donde entra el valor social, ¿cierto? Nos movemos con otros, no solo, ¿cierto? Con otros. Si lo vemos desde la dimensión económica, entonces obviamente nosotros nos movemos con unos recursos que no necesariamente son los económicos monetarios, sino unos recursos de vida, unos recursos que se encuentran en el territorio, unos recursos naturales con los que yo me muevo y con los que trabajo. El ambiente es fundamental porque digamos como la dimensión ambiental es el contexto en el que vivo. Me relaciono con el ambiente, con las formas en que veo, con el paisaje que tengo, con la relación con la lluvia o con el sol. ¿Sí? Eso cambia mi forma de ser, mi forma de cultura. ¿Sí? Y por último, pues la cultura en sí, que mueve los valores que ya habíamos hablado. En la sociedad mueve los valores de la sensibilidad, de la creatividad, de la imaginación. Entonces, visto desde este punto de vista, el marco conceptual lo que abarca es eso, y cómo la cultura va permeando cada uno de los elementos que ya les denuncié. A grandes rasgos de eso es el plan de cultura en esa parte. Hay una segunda parte que es el diagnóstico. El diagnóstico es la recolección de lo que ya habíamos visto y también hacemos un diagnóstico territorial. Guatapé, nos ubicamos en el mundo, cómo estamos, dónde estamos ubicados, cuál es nuestra población, datos generales y básicos de lo que nos relaciona con el territorio desde un punto de vista poblacional, si es del caso. Un diagnóstico cultural que nos involucra con, bueno, ¿qué tenemos en el área de cultura? ¿Cierto? ¿Qué tenemos como sector cultural? ¿Y por qué nos llamamos sector cultural? Entonces, ahí es importante hablar de lo que es el sector cultural. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá para hablar de eso. El sector cultural es el proceso administrativo en el que una entidad territorial agrupa lo que hace el quehacer de las manifestaciones de eso simbólico, de eso sensible. ¿A qué me refiero? A que la Administración Municipal de Guatapé contrata a un grupo de personas para que les mueva en la comunidad los procesos de sensibilidad, de creatividad, de desarrollo comunitario en ese sentido. Eso es lo que es el sector cultural. Entonces, en el sector cultural encontramos muchas cosas. Encontramos música, encontramos teatro, encontramos
danzas, encontramos artes plásticas, encontramos el museo, encontramos la biblioteca, en el caso de Guatapé, encontramos el patrimonio, encontramos el paisaje cultural, encontramos todo eso. Ahora, la relación del sector cultural con cultura es muy diferente, porque si la cultura abarca el todo, si nosotros pensamos que la cultura abarca el todo, mi relación simbólica con el mundo, ya lo dijimos, el sector cultural solo abarcará un pedacito de relación simbólica con una instancia administrativa. Que el objetivo de la instancia administrativa es que se pueda medir, y por eso hacemos un plan de cultura, para poder medir lo que hacemos, porque el dinero público no se va a invertir en algo que no se sabe qué es. Si fuera etéreo, si fuera como que la cultura es todo, entonces ¿dónde voy esta plata que yo estoy invirtiendo? ¿En qué se ve? Cuando la administración municipal pide que se vea, se convierte en un espacio que se llama sector cultural, que es un poco diferente a la cultura. Y que es un poco diferente a la cultura, y que es un poco diferente a la cultura, me refiero a eso porque hay un sector cultural, pero también hay una cultura que significa algo para nosotros, pero hay una cultura que significa algo diferente para los antropólogos, porque es el estudio del hombre, pero hay una cultura que se identifica diferente en los sociólogos, porque es más el trabajo comunitario. Entonces hay miles de formas de ver la cultura, y por eso la cultura es en ese sentido infinita, si vamos a conceptualizar sobre eso. Pero no me voy a volver al marco conceptual, voy a aterrizar entonces en el diagnóstico cultural. ¿Qué hay en Guatapé desde el sector cultural? ¿Qué festivales tenemos? ¿Qué ejercicios hacemos? ¿Qué cosas suceden en nuestro sector? Y por último, la parte estratégica. Y la parte estratégica no es más que lo que les acaba de mostrar, esos cuadros, la relación de matrices cruzadas. Por último, tenemos los programas y proyectos que ya vamos a entrar a definir y a reconocer y a presentar. Y por último, el seguimiento y la sostenibilidad, que nos lo da, yendo por esta línea misma del trabajo desde el punto de vista conceptual, desde lo político, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social y desde lo cultural por sí mismo. Eso es a grandes rasgos el plan como está concebido, ¿cierto? El plan es largo, el plan es extenso, pero tiene pues como su núcleo y su corazón en la parte de programas y proyectos. Entonces es allí donde vamos a comenzar a hablar ya más puntualmente de qué es lo que vamos a hacer, de qué es lo que se va a suceder con los programas que ya les denuncié y cómo eso se desglosa en proyectos para poder alcanzar las metas de cada uno de los programas. Bueno, ya con todo lo que Fran nos cuenta de lo que fue el paso a paso del diagnóstico, de la elaboración, de las necesidades, primero queremos contarles cómo trabajamos estos 2 años que pasaron, el primero de pandemia y el año pasado. Digamos que en ausencia de este plan, que a partir de la aprobación, Dios mediante a finales de este mes, se convierte en ese mapa, en esa hoja de ruta, ese mapa de navegación para el sector cultural, y es a partir de acá donde las alcaldías adoptan este plan municipal dentro de su plan de desarrollo. Pues a nosotros nos permitieron, a nuestra llegada, proponer un plan de desarrollo municipal. En su inicio, durante estos 2 años, que fueron 6 líneas, y ya vamos a mirar con estas 7 líneas programáticas cómo quedan ahí fusionados en este nuevo plan. Las 6 líneas con las que trabajamos estos 2 años fueron: la primera fue la construcción del Plan Municipal de Cultura, que es esta que hoy estamos entregando, y fue nuestro caballito de batalla, porque realmente es muy duro uno llegar a ejecutar procesos a ciegas también, que fue más o menos como recibimos. Fue a partir de ahí donde nosotros, a través del conocimiento que teníamos desde Guatapé, o de Guatapé, de nuestra experiencia en el sector cultural, pues propusimos. La segunda línea fue todo el tema del Centro de Formación Artística y su potenciación. La tercera línea fue el tema de identidad, memoria y patrimonio. La cuarta línea la trabajamos en el tema de productos artísticos, ya lo que llamamos proyección, dentro del Centro de Formación Artística. La quinta línea fue el apoyo gremial, que no es solamente, y si bien una oficina de cultura y patrimonio no va a ser solucionadora de todos los problemas o necesidades de todo el gremio cultural, pues sí se pensó en acercarnos a ese apoyo, que fue la quinta línea, fue donde salieron los estímulos del primer año que este año se volverán a realizar. Y la sexta línea que trabajamos dentro del plan de desarrollo fue que en ausencia, que es un sentir en común dentro del diagnóstico que se hizo, en ausencia de un lugar que genere arraigo al sector cultural, trabajamos en la recuperación del Centro Integrado de la Cultura, que es el que queda ubicado entre el Coliseo y el colegio, y fue un edificio que se hizo a finales de los 90, se inauguró en el 2001, con el fin de que allí fuera nuestro
lugar de encuentro del sector cultural, el Centro Integrado de la Cultura. Hicimos esa recuperación donde ahora estamos instalados, pero obviamente ya con estos programas, estos proyectos que surgen, ya son y van a ser estos 10 años nuestras líneas de trabajo junto con ustedes, junto con los gestores, para que entonces entendamos dónde podemos presentar nuestros proyectos de acuerdo a las 7 líneas programáticas, las cuales expongo rápidamente. La primera, pues obviamente le dimos la importancia, se llama Memoria y Patrimonio, como dice Fran, nuestra herencia histórica. Quedaron 4 proyectos. Primer proyecto, Inventarios del Patrimonio Cultural Municipal. Si bien van a haber varias acciones que en este momento se están ejecutando, son acciones o proyectos que se van a llevar año tras año. Año tras año se tienen que seguir renovando, se tiene que seguir invirtiendo. Para la realización de este plan, ya tenemos un inventario, orgullosamente realizado en Guatapé, por primera vez, y fue el guión museológico, el cual participamos con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, pero es necesario avanzar en todo este tema de inventarios para saber hacia dónde continúa nuestra memoria y nuestra identidad, que realmente a través de los diagnósticos que hemos tenido, aquí la identidad en Guatapé, aunque es un sentir, pues no se ha perdido, la identidad permanece, continúa. Aquí lo que se ha perdido en esas 2 impactos que hemos tenido desde la represa, la llegada de EPM y la violencia, es un asunto de desplazamiento y de desarraigo de nuestras comunidades, pero entonces con todos estos programas seguro que vamos a volver a generar arraigo aquí con las comunidades, lo que llaman comunidades flotantes, que ya son ciudadanos de Guatapé y que seguro que si los enamoramos de nuestro municipio son nuestros futuros líderes que van a generar amor por Guatapé y van a continuar con todos estos procesos. El proyecto 2 es la creación del plan pedagógico para fomentar el patrimonio y la memoria cultural. En el proyecto 3 queda activación de espacios para el patrimonio cultural, la historia y la memoria. Y en el proyecto 4 queda protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Todo esto a través de esa primera creación de estos inventarios, que es lo que nos abren las siguientes puertas. En el programa 2, línea programática 2 o programa 2, quedó la infraestructura cultural, espacios para lo simbólico. Quedaron 2 proyectos, que son adecuación y dotación anual para espacios culturales. Y el segundo proyecto es construcción de infraestructura cultural, que si bien habíamos propuesto en un principio un teatro como necesidad, pues ha habido un sentir dentro del sector que nos ha llamado, que nos ha puesto a redireccionarnos, entonces queda como abierto para lo que podamos construir, sea una casa de la cultura, sea un teatro o sea un centro cultural, como es lo que estamos pensando y estamos dialogando, donde converjamos todos, porque igual estos espacios tenemos que seguirlos conservando, el centro de formación, este auditorio, pero es seguir ganando espacios para la cultura. En la línea programática 3, seguimos con formación artística, Guatapé Pueblo de Artistas, o con el ya conformado Centro de Formación Artística. El proyecto 1 es la creación e implementación del plan de formación artística, el cual llevamos, el primer año de pandemia fue un plan un poco extraño porque lo estábamos llevando a la virtualidad, pero obviamente ya con la presencialidad retoma fuerza, lo estamos culminando. Dentro de este plan de formación artística está incluso el trabajo hoy día, está el contenido de trabajo con madres gestantes y estimulación temprana y adecuada. Ese va a ser la hoja de ruta del Centro de Formación Artística. Y fomento a la promoción artística y cultural local, que es todo lo que tiene que ver con la inversión anual que se está haciendo, que ahorita nuestro compañero Lucas nos va a contar desde los números que se ha invertido desde la administración municipal, y tenemos proyectado para este decenio mínimo la creación de una escuela nueva dentro del Centro de Formación Artística, sea una escuela de literatura, sea una escuela audiovisual, pero queremos que mínimo para este decenio sea una escuela, obviamente siempre queremos más. La línea programática 4, que ahí es donde incluimos biblioteca, que para nuestra llegada estaba un poquito suelta y pues debatimos que tenía que ser un programa aparte. Dentro del plan de desarrollo que es la línea 5, que es el gremio cultural, pero aquí generamos una línea propia dentro del sentir de la comunidad, y lectura, escritura y bibliotecas. Lo denominamos fuentes del saber, y quedaron 2 proyectos. El primero, promoción de la biblioteca pública municipal y espacios que promueven programas y servicios bibliotecarios. Y en el proyecto 2, fomento a la oferta de servicios bibliotecarios y programas de lectura y escritura, muchos de los cuales hoy se ejecutan y son muy exitosos a nivel local y regional.
En el programa 5, línea programática, formación de públicos, que es bien necesario. Guatapé, escenario cultural para la cultura. En el proyecto 1, creación de plan pedagógico para la formación de públicos. En el proyecto 2, encuentros para la apropiación comunitaria de la cultura. Y en el proyecto 3, fomento a nuevas formas de expresiones artísticas y a la diversidad cultural propia, autóctona. En la línea 6 queda ciudadanía cultural, cultura plural y participativa. Quedan 2 proyectos. El primero es la implementación del sistema municipal de cultura y obviamente no implementar, sino continuar con las correctas elecciones del Consejo Municipal de Cultura, que sea un consejo al servicio, útil y participativo, no por cumplir normas y las 3 reuniones anuales. Y en el proyecto 2, divulgación y agenda cultural. Pues si bien hemos venido haciendo y construyendo la agenda cultural, incluso desde pandemia, si ustedes dieron cuenta, hasta por Facebook Live hicimos agendas culturales, es importante que quede ya como un proyecto establecido y que sea constante, que sea respetado dentro de este plan a futuro. Y en la línea 7 quedó el emprendimiento cultural, Guatapé Creativo. El proyecto 1, y sigue tomando fuerza este primer año que hicimos esta convocatoria, la convocatoria municipal de estímulos al talento cultural, artístico y creativo. Y en el proyecto 2, formación y apoyo al emprendimiento cultural. Llámese artistas, llámese gestores culturales. Entonces aquí serían las 7 líneas programáticas dentro de este bonito y trabajado plan decenal de cultura. Le doy en este momento la palabra a Lucas, quien es en este momento la representación desde la alcaldía municipal del señor alcalde Juan Pérez, a quien públicamente agradezco, y no es un secreto que la cultura en este periodo ha tenido una inversión importante a comparación de los últimos años, y lo digo no solo como encargado de la Dirección de Cultura, sino como artista y doliente de Guatapé y del sector como tal. Entonces Lucas nos va a contar lo que se ha ejecutado en estos 2 años y cómo todos estos rubros quedan abiertos, analizados para el cumplimiento de este plan decenal de cultura durante los siguientes años. Buenas noches a todos. A los que no me conocen, mi nombre es Lucas López, un gran doliente de la cultura y apasionado por todos los procesos culturales de nuestro municipio. La intención con esta política pública que queremos proponer y queremos que lo apruebe el Consejo Municipal, ¿cierto? Para que se nos haga realidad ese gran sueño de tener por fin una política pública. Y entendiendo que esta política pública la visionamos, ¿cierto? Todos, porque nos incluimos a todos, porque si no convertimos esta política pública en una política de Estado, entendiendo que Estado somos cada uno de nosotros, y si nosotros nos empoderamos como comunidad de esta política pública, en realidad solamente va a ser un documento con una letra muy linda, ¿cierto? La invitación es a que nos convirtamos cada uno de nosotros en gestores, en veedores, en acompañantes, en ejecutores de esta política pública, y que definitivamente si la comunidad no se empodera de estos procesos, no se va a convertir en una política de Estado, sino que se va a convertir en una política de un alcalde de turno, ¿cierto? Que lo ideal es que esto trascienda digamos que trascienda la visión de los alcaldes de turno y nos pueda marcar una ruta que sea mucho más objetiva y mucho más universal a un plan de desarrollo de 4 años, ¿cierto? Quería contarles, para iniciar, digamos que un ideal propuesto desde este plan, que inclusive se había propuesto desde el Movimiento Niño y que desafortunadamente los líderes políticos no lo entendieron, sería un ideal poder convertir el Plan Municipal de Cultura o posteriormente, si tenemos la oportunidad este año y el próximo año, en poder reformular el Movimiento Niño, poder generar la conciencia, y eso es la invitación a que toda la comunidad, crucial, si no nos empoderamos, no le vamos a poder exigir a los próximos alcaldes. Ojalá podamos construir los futuros programas de gobierno y los futuros planes de desarrollo con el eje estructural que proponemos desde el Plan Municipal de Cultura,
y vuelvo y repito, sería un ideal utópico que por fin los alcaldes entiendan que digamos, la columna vertebral de los planes de desarrollo deberían ser cultura y educación. Quiero contarles y ponerles en contexto que estamos en Colombia. Quiero hacerles una referencia con respecto al presupuesto nacional del año pasado. El presupuesto nacional del año pasado estuvo alrededor de 350 billones de pesos de Colombia. Esos 350 billones quiero referenciarlos en dos puntos interesantes. El presupuesto de educación fue de 42 billones, 43 billones de pesos para el 2021. Perdón, esa es la proyección para este año. El año pasado fue 41 billones, para este es de 43 billones. Y dentro de esos 350 billones, desafortunadamente, digamos que es un direccionamiento nacional. De esos 350 billones, solo tenemos 5 billones de pesos para cultura. Que entendiéndolo de una manera, en la manera de gestionarlos administrativamente, esos 5 billones, el Estado no llega y le manda 5 billones dividido 1.200 municipios. No, desafortunadamente no es así. Vamos a llevar ese contexto nacional a lo local. Para Guatapé, el único recurso, digamos que los recursos que por ley nos llegan y que por obligatoriedad los alcaldes deben de ejecutar en cultura son la estampilla Procultura, un pequeño rubro del Sistema General de Participación y un pequeño rubro que está conformado, que se creó hace muchos años, que desafortunadamente, digamos como hacer un pequeño jalón de orejas, que desafortunadamente tenemos el Centro de Formación Artística conformado por acuerdo municipal, pero no tenemos un rubro específico que respalde el funcionamiento, el debido funcionamiento del Centro de Formación Artística. Entonces digamos que digamos a números grosos o redondeándolos, estamos hablando que entre la estampilla Procultura, el Sistema General de Participaciones y el recurso que con un alcalde llega, va a encontrar entre 200 y 250 millones de pesos al año, que tiene garantizados por ley. O sea, de los 13.000 millones que tiene Guatapé al año, solo 250 millones vienen con destinación específica a cultura. Entonces, partiendo de esa realidad, de que estamos en Colombia, de que tenemos unas directrices nacionales, ¿cierto? Nosotros en Guatapé no somos un estado aparte que vamos a decir, no nos importa el plan de desarrollo nacional, no nos importa el plan de desarrollo departamental, sino que estamos atados a esas políticas. Desafortunadamente, cultura hace parte es más, yo creo que es de los ministerios con menores recursos, o el ministerio con menor recursos. Partiendo de eso, les queremos mostrar un poco la inversión total que hemos ejecutado desde que llegamos a la administración. En el 2020 ejecutamos 402 millones. Fue una inversión, digamos que por ser el primer año por pandemia, se nos estancaron un montón de gestiones que teníamos para ese primer año. Pero afortunadamente logramos tener la planta de profesores del Centro de Formación Artística contratados en ese primer año tan fuerte y difícil para la gestión. En el 2021, con un gran esfuerzo presupuestal, que aquí quiero que hagamos un análisis todos, invertimos 646 millones y 110 millones, bueno, faltaban los otros 3 ceritos, que fue un recurso que salió por el rubro de planeación, que es de infraestructura cultural. Esos 110 millones fueron el mejoramiento de las cubiertas y el mejoramiento que hicimos aquí en el Centro de Formación Artística, que ya estamos a puertas de recibirlo. Quiero que hagamos un análisis aquí. Si tenemos aproximadamente una inversión de 750 millones el año pasado y entendemos que los recursos con destinación específica de cultura son 250, quiere decir que la voluntad política es crucial en este tipo de recursos, que desafortunadamente no tenemos. O sea, ¿cómo pudiéramos crear un rubro grueso de cultura? ¿Cómo podríamos generarlo? Digamos que la respuesta a esa pregunta es el Plan Municipal de Cultura. El Plan Municipal de Cultura va a permitir que las próximas administraciones, los próximos alcaldes, los próximos secretarios de cultura encuentren una ruta y encuentren ya un punto de referencia. Para este año tenemos
presupuestado y proyectado, que precisamente por eso se nos ha retrasado un poco la aprobación del plan, es podernos sentar con los concejales, con el alcalde y soñar con los pies en la tierra, ¿cierto? Digamos que sería una utopía decir que de los 13.000 millones que tenemos en el municipio, que son anuales, ¿cierto? Que es lo que, digamos, que contamos al año, ojalá pudiéramos incrementarlo muchísimo más, pero como les repito, por ley digamos que no tenemos una ley que nos escude para hacerlo, sino que nosotros mismos como municipio, como ente territorial, debemos de generar esos recursos. 869 millones, y para el año entrante, lo ideal es que estemos ya en plena ejecución del plan, ojalá y Dios lo permita y que las finanzas públicas lo permitan, sería llegar a una inversión de hasta 1.000 millones. ¿Cuál es la invitación, muchachos? Y a la comunidad, crucial la comunidad. Si no nos empoderamos nosotros de este proceso, del plan municipal, si no nos empoderamos nosotros como comunidad de esta política pública, porque es una política de Estado, la idea es que la convirtamos de Estado, es poder decirle a los próximos candidatos a la alcaldía, a las próximas administraciones, muchachos, el punto de referencia está en 1.000, ¿cómo vamos a seguir incrementándolo? Ese es el sueño, ¿cierto? Que esa es la tarea que tenemos todos. Y acuérdense que esa tarea no la tenemos solo nosotros como ente territorial, ¿cierto? Que es cada uno desde su rinconcito, desde su pasión, desde su granito de arena, que vamos a hacer que los muchachos, que los jóvenes, que los adultos, que el adulto mayor, que los niños se empoderen. Si no nos empoderamos, no se convierte en política de Estado, sino que se nos convierte en una política de turno, de administración de turno, y eso es lo que queremos trascender. Muchas gracias, aspiramos y esperamos hacerle la invitación de que recuerden que tenemos unos aliados muy importantes en Guatapé, que son empresas públicas de Medellín, Cornare, Confama, que tenemos una posibilidad de inflar este recurso, que el plan municipal es uno de esos requisitos para poder seguir gestionando más recursos por medio de las convocatorias del ICPA, por medio de las convocatorias del ministerio. Ahí viene el llamado de atención para todos, para absolutamente todos. Si el ministerio tiene más de 5 billones para invertir en cultura, prácticamente el mayor porcentaje de esos recursos nos los traemos es con convocatorias. ¿Por qué? Porque el ministerio no dice a Guatapé le vamos a destinar tanto, no. Si no nos lo ganamos por convocatoria, no nos los vamos a traer. Y el plan municipal es uno de los insumos que nos va a garantizar y nos va a ayudar a traernos recursos. Y también la invitación es a los que tengan amigos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos, cómo nos traemos recursos de fundaciones internacionales. O sea, que este plan nos permita ser muy universales a la hora de pensar en recursos, que no nos limitemos solamente a pensar papá administración. ¿Dónde está la administración municipal de Guatapé? No, que podamos tener todos, o sea, que sea una herramienta que nos garantice la gestión y que en vez de ser un obstáculo sea un garante de que sea una gestión eficiente, eficaz, óptima, que nos permita seguir evolucionando en esta rama digamos, no en esta rama, sino en uno de los ejes articuladores más importantes de un municipio, que es la cultura. Muchas gracias. Bueno, allí tenemos entonces la exposición de lo que es el Plan Municipal de Cultura. El Plan Municipal de Cultura toca varias áreas, como les comentábamos. Una parte de la formulación, la filosófico, de dónde partimos, una parte más ejecutorial, que es la parte de cómo vamos a llevar a cabo a través de programas y proyectos el plan de cultura, y la parte fundamental, que es esto amarrado con recursos. Esto no puede ser simplemente que lo soñamos y ya, sino que tiene un asentamiento en la realidad, y que en esa etapa de asentamiento en la realidad a través de la designación de recursos me consta, pues porque he estado allí, de las negociaciones para poder llevar a cabo que este sueño que le presentamos a la comunidad, hoy al ente administrativo, al alcalde municipal, nos ha respondido con unos presupuestos, yo diría que interesantes para el contexto territorial nuestro, más que interesantes diría yo. Entonces ya como mirar a ver ese plante que nos están dando para llevar a cabo la formulación del plan de cultura, que van todos los ejes, como ya lo explicó el maestro Alex, en cada uno de los proyectos. Ahora con ese plante nosotros cómo vamos a seguir fortaleciendo nuestro sector, ¿cierto? Porque
apoyo lo que dice Lucas, no solamente somos nosotros como sector y punto, o la administración municipal para que me dé un poquito de recursos, que es una opción, pero que no es lo válido, ¿cierto? No es lo más válido. O sea, vamos a mirar cómo cogestionamos, cómo nos movemos, cómo generamos dinámicas de cohesión de sector para que seamos más fuertes y que esos referentes que tenemos aquí en la región, que ya han hecho avances en el tema cultural y que tienen unos niveles de independencia, unos niveles de desarrollo cultural interesantes, se vean también reflejados en el municipio de Guatapé, que lo podemos hacer tranquilamente, por el movimiento cultural que podríamos tener, por la proyección que tenemos como municipio y por el talento innato que hay acá para generar dinámicas de transformación a través de la cultura, como lo hemos venido diciendo. Así que es como darles el ánimo, el interés, y que aquí está el plan de cultura para que se apalanque en ese plan todos los demás sueños que podamos tener como colectivo cultural del municipio. No sé si tengamos de pronto alguna pregunta, alguna duda, alguna situación específica que querramos profundizar, que este es el momento adecuado para hacerlo y mirar si esos sueños que conversamos con muchos de ustedes en estos talleres, en estos encuentros, si se ve aquí reflejado o no, porque eso nos interesa también conocer, ¿cierto? Estamos tomando la realidad, estamos basados en la realidad, estamos generando dinámicas de acercamiento comunitario real, o no de pronto hay algunos que tengamos como dudas. Ese es como el momento para generar ese proceso de complementación, de devolución. Si alguien quiere de pronto decir algo, o si alguien quiere también hacer alguna reflexión sobre lo que es este plan de cultura, si hay alguna duda. Mariana, claro que sí. Pues, me parece muy interesante este ejercicio, este trabajo y este resultado para la cultura de Guatapé. Veo varios tópicos en este cuento. El uno es pues, la acción que ustedes realizan como la parte administrativa que van a los diferentes entes del municipio para elaborar este plan. Hay una pregunta en concreto, que si hay alguna articulación entre Guatapé y los demás pueblos de la región para que esa cultura también sea una cultura de región, una cultura pues, creo que aquí hay un problema grave y son los medios reales de comunicación, que son las carreteras. Aquí no existen carreteras, pues para ir a Alejandría es imposible, para ir a La Concha es imposible, ir a San Carlos o ir a Granada. Entonces creo que esa es la imposibilidad, pero existe algún proyecto, algún propósito o algún mecanismo para interactuar con los demás entes territoriales o demás municipios. Gracias, Mariano. Sí. ¿Cómo nos relacionamos con los entes territoriales cercanos como región? ¿Cómo hacemos bloque? Veo 3 elementos fundamentales. El primero es a través de la Oficina de Cultura. La Oficina de Cultura tiene alianzas permanentes con municipios cercanos. De hecho, hacemos parte de la provincia. Ya de pronto Ale les comentará más a profundidad del tema. Lo segundo es nuestros agentes culturales, nosotros, ¿cierto? Le llamamos agentes culturales porque así es el término pues, técnico, pero realmente somos nosotros que nos movemos en la cultura, que estamos allí, que somos actores de esto y que nos encanta. Hay varios de las personas que viven en el municipio y que son agentes culturales que participan de elementos regionales, de colectivos departamentales, de colectivos regionales. Es el segundo. Y el tercero es que este plan de cultura está, como lo dije al comienzo, transversalizado y tocando temas similares o ampliando los temas que son inherentes a este territorio guatapense que nos lanza el departamento. El departamento tiene un plan departamental de cultura, que también está en reformulación, pero lo tiene y aunque esté desactualizado, es el último que hay, ¿cierto? Entonces, tomando como base ese plan departamental que tiene unas líneas, nosotros
esas líneas las aprovechamos para nuestro territorio según el diagnóstico que hacemos en nuestro municipio y potenciamos lo que la comunidad quiere, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también tenemos la relación directa con el Plan Departamental de Cultura a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Se me ocurren esas tres primarias, esas tres ejes primarios de articulación regional. Y bueno, seguramente hay muchas otras porque cada uno de nosotros tiene unos elementos que también son transversales a este trabajo que hacemos desde la cultura en diferentes municipios y conocidos y trabajos de intercambios y circulación. Y lo interesante de esto es hacerlo común, ¿cierto? Hacerlo común y ¿por qué no apalancar, como reitero, desde el plan de cultura, ese tipo de acciones? Entonces yo creo que por allí podría estar la respuesta, Mariano, aunque siempre es necesario generar contenido regional, siempre es necesario y hay que pensarlo de esa manera. Creo que ya es tarea de nosotros como ente administrativo decir cuáles son las líneas que vamos a marcar en ese sentido, desde la circulación, desde el acercamiento, pero también desde nosotros como individuos sujetos al tema cultural del municipio podemos hacer muchas acciones individuales también o a título propio. ¿Hay alguien de pronto que quiera hacer una reflexión sobre el plan de cultura, una pregunta? Sí, Juan. Profe, si en este año partimos como con una idea de ligar a cultura, a deportes, a educación, a juventud, de cómo había venido siendo hasta ahora de turismo, hay un ejemplo, digamos que es un referente muy chévere, que es el Carmen de Iboral, donde la ciudadanía cultural se ha convertido, digamos, quien rige los destinos de toda la participación cultural del municipio. Obviamente allá son otras estructuras de otro pueblo, pues es mucho más grande, pero me surge la pregunta y es por la imposibilidad que se ha dado en algunos momentos de laborales, y es tal y como se hizo en el Carmen de Iboral, allá digamos hay una secretaría de cultura, ¿cierto? Para llegar a eso hay unos requisitos, digamos, como de términos como de corte del pueblo, la población, pero siempre nos queda como el sinsabor de que cultura no es ordenador de su propio gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es una secretaría, terminamos siempre codependiendo de la otra secretaría. Entonces, digamos, el sentido de la ciudadanía cultural en el Carmen ha llevado a que tanto el gremio sea el que decida a principio de año, bueno, tenemos estos recursos, cómo lo vamos a ejecutar, este es el proyecto, estos son los programas y hacia dónde se van a ir, ¿cierto? Pero es, digamos, la asamblea en quórum quien decide, digamos, estos destinos. Entonces, no sé, la pregunta sería si hay una posibilidad con el Plan Municipal de Cultura empezar a buscar esa ruta, el organigrama o la estructura humana del área cultural, ¿cierto? Si nosotros podemos empezar a decir, nuestro secretario de Cultura es quien ordena el gasto, es quien decide, es quien contrata, quien supervisa, quien interviene, puesto que, digamos, en este momento es claro que es la Secretaría de Desarrollo Social, pero antes tuvimos la Secretaría de Turismo, que era mucho peor. Digamos que ahora estamos en un gran momento para empezar a plantearnos esa posibilidad de que nuestra Secretaría de Cultura, o puede ser una Subsecretaría de Cultura, de Educación, una Subsecretaría de Cultura, una Subsecretaría de Juventud, no sé si haya posibilidades de que con esto podamos empezar a construir esa posibilidad de autonomía para el área cultural. Juan, yo creo que estamos en la misma tónica. Yo creo que en lo que tenemos planeado para la cultura desde el plan de cultura, ¿cierto? Que es lo que me corresponde, es justamente llevarnos allá. Yo creo que el plan de cultura lo que promueve es la generación de una ciudadanía cultural empoderada por la cultura, para el trabajo procultural. Yo creo que eso es lo que pretendemos con esto. Yo creo que avanzando en las líneas y proyectos y cumpliendo las metas que están establecidas, yo creo que es lo que yo creo y por eso está formulado, ¿cierto? Y yo creo que la comunidad también lo cree así, que llevando a cabo estos proyectos y cumpliendo estas metas vamos a hacer esa transformación social que requiere. Eso es lo primero, ¿cierto? Como en
como en el espíritu de lo que sería el desarrollo de la cultura local a través de los gestores culturales, a través del movimiento cultural, que es el que va a permitir cimentar eso. De ahí la cohesión fundamental. La propuesta es no ser más divididos, ¿cierto? No estar más divididos, sino todo lo contrario, estar cada vez más unidos, es lo primero, ¿cierto? No necesariamente tenemos que ser iguales, porque no lo somos, pero sí al menos juntarnos a trabajar, porque desde la diferencia podemos sumar. Entonces, lo primero. Lo segundo es lo presupuestal. Es difícil para una administración municipal de Guatapé, con unos 8.000 habitantes a los que estamos llegando, tener una nueva reestructuración administrativa para generar una secretaría, una subsecretaría, ¿cierto? Por eso se trabaja con coordinaciones en este momento para Guatapé, ¿cierto? Sin embargo, es curioso porque en la investigación de la formulación del plan de cultura me di cuenta que por allá en los años 70 se había dado un decreto de que hágase el Instituto de Cultura de Guatapé, ¿cierto? Pero eso nunca pasó, ¿cierto? Nunca fue real y ya no lo es, ¿cierto? Y eso nos hubiera dado mucha independencia, pero también el peligro de la gestión y de conseguir recursos para poder dar la viabilidad a todos los proyectos que quisiéramos. Eso es un nivel, digamos, de interés de gestión muy fuerte, pero no es el que tenemos, ¿cierto? Entonces es el modelo. Ahora, ¿qué pasa con el plan de cultura? Que el plan de cultura, como viene amarrado unos recursos, el plan de cultura, al ser aprobado por acuerdo municipal, vendrá con esos recursos siempre, ¿cierto? Entonces ya nos toca una base. No sería lo ideal de ser los ordenadores del gasto, pero al menos tenemos los recursos con los que arrancamos. Eso es un ejemplo chévere de por qué es importante el plan de cultura. Y allí está, ojalá que se cumpla. Y ojalá que nosotros como sector estemos ahí para ser veedores y que se cumpla, porque de eso se trata. No se trata de que no digamos nada, de que nos quedemos calladitos, de que esto... No, se trata de la participación, de que hablemos y que digamos las cosas y que si es necesario hagamos este tipo de socializaciones de nuevo, o hagamos avances de proyecto, o solicitemos... Allí hay algo muy importante que se me olvidó decir, y que en toda la ejecución de esos programas y proyectos, el aliado fundamental es el Consejo Municipal de Cultura. Es el Consejo Municipal de Cultura el veedor natural de lo que hacemos nosotros. Por eso es importantísimo que el Consejo Municipal de Cultura esté allí, vigilante de lo que está pasando, porque eso va con la ciudadanía empoderada que estamos hablando. Si estamos allí, yo creo que todos vamos a ir construyendo, y si de pronto se nos está olvidando algo, venga, pues que aquí falta algo, vamos a trabajar por ello. Yo creo que nosotros no estamos en la tónica de que nos las sabemos todas o que no me diga nada usted, no, todo lo contrario, dígame a ver qué más hacemos. Eso es como la dinámica. Doña Marta. Por el tema de la categoría en la que se encuentra el municipio, pues el tema de la reestructuración administrativa se encuentra regulado por una ley y el municipio no puede superar un tope de gasto. Y crear pues una secretaría implicaría crear pues nuevos cargos que pues no le daría al municipio realmente. Ya pues con la creación de la Secretaría de Desarrollo pues fue un avance, pero para crear otra secretaría creo que estructuralmente por la categoría del municipio sería como complicado. Ya lo otro es, como decía Lucas, pues que la comunidad se empodere, que el Consejo Municipal funcione bien y que, por ejemplo, en el momento de la formulación de los planes de desarrollo, esté la comunidad exigiendo esas líneas, que exista una línea específica para cultura, para todos los procesos y que se les asigne recursos. Y también como la independencia que se le da a cada secretaría o cada área, en especial para ejecutar recursos, también tiene que ver mucho con la línea de cada mandatario. ¿Cierto? Hay mandatarios que le dan más libertad a los secretarios o le dan sí, como una libertad de ejecución, o hay unos que de pronto son más reservados al momento de ejecutar los recursos, pero ese es el empoderamiento de la comunidad que hace que los recursos en últimas sí se le dé cierta autonomía a la dirección de cultura para que pueda direccionar esos recursos. Como el área, la línea pienso que sí, pues como un sector empoderado, y cuando se abran espacios de participación es que hay la comunidad hablando por los procesos culturales, ¿cierto? Yo creo que lo fundamental, doña Marta, y yo creo que la reflexión que nos tenemos que llevar hoy es que más allá de que nosotros representamos una formación artística, una biblioteca, un tema de patrimonio, el museo, el teatro, la danza, las artes plásticas y visuales, más allá de que la música, de que nosotros representemos esas áreas, es nosotros como sector cómo nos vamos a llevar allá, ¿cierto? Yo creo que participar es la clave, si nos empapamos del plan de cultura y lo estamos diciendo en cada una de las participaciones que tenemos, como les decía, puede ser del plan municipal de planeación, puede ser en la reunión del Consejo Municipal de Paz,
¿por qué no tenemos allí representantes? Mi pregunta, entonces allí es donde realmente hacemos el cliente. Si nosotros estamos teniendo, si nunca estamos apáticos de todo, pues obviamente nosotros no vamos a estar en ningún momento haciendo, es una reflexión interna y propia, o sea, en motivación a la participación fundamental. Y el presupuesto, pues la ventaja del presupuesto es que, como les decía, lo que no nos vuelve a pasar lo que ya nos ha pasado, que viene un alcalde con el profesor del músico. Entonces todo es músico. Viene un alcalde con el pueblo danza, entonces todo es danza. Viene un alcalde porque le encanta el músico, entonces toca el museo. Y todos los demás como que vengan. Pero aquí al menos tenemos la representación de cada una de las áreas y cada una debería tener su espacio y su línea de trabajo, su plan de acción, sus proyectos a ejecutar, sus actividades a ejecutar. Y allí como actores de cada una de esas áreas, nosotros nos corresponde estar ahí en primera fila trabajando para que eso suceda. Y muchos planes que se formulan, una de las falencias es que no se socializan, que no se construyen sobre la comunidad. Y acá pues, como resaltar es pues, felicitarlos por ese trabajo que han realizado, porque se ha notado que ha sido pues, como con la comunidad, con la participación de la comunidad y escuchando como las propuestas. Como felicitarlos pues, a Abraham y a todo el equipo de cultura por ese interés en que en verdad este plan refleje las necesidades y el sentir del sector de la cultura. Muchas gracias. Bueno, ¿hay de pronto alguna inquietud, alguna duda? ¿Quieren profundizar sobre algún proyecto específico? Yo lo que veo es que hay como una ruptura. Bueno, primero felicitarlos, ¿cierto? Por el tema que hayan hecho esta invitación y que se hayan interesado porque este tema sea a largo plazo. Bueno, no es a largo plazo tampoco tanto, pero que haya un interés como porque de verdad todos estemos aquí, todos los actores que tengan que ver con la cultura. A lo que voy es que yo noto que el tema de la comunicación entre lo que ustedes están haciendo desde cultura con la comunidad hay una ruptura muy grande. Es que no noto que hay comunicación, no noto que ustedes estén proyectando todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando y que uno se pueda enterar de todo lo que está sucediendo. Ahí estamos completamente incomunicados. Entonces yo como periodista analizo mucho eso porque veo que todo lo que ustedes proyectan en redes sociales desde la institucionalidad son temas de un carácter y de una línea muy evidente, pero el tema de cultura pasa inadvertido. Entonces, ¿cómo hacemos para que el proceso sea un diálogo 2.0 en el que ustedes hacen y nosotros también participamos? Porque ustedes hacen todos estos procesos, pero si no lo dan a conocer y no le hacen un seguimiento y no hacen un buen producto de comunicaciones, pues quedamos también en una línea base casi llegando a cero, ¿cierto? Eso era todo. Sí, Astrid, muchas gracias por la... Yo creo que sí es algo que hemos notado también nosotros internamente como bueno, algo que es por mejorar de parte de nosotros como Secretaría de Desarrollo Social y del área de cultura y como del área ¿cierto? De comunicaciones y demás. Nosotros hemos visto que pues, tratamos de que en cada uno de estos eventos esté presente la comunidad a través de la convocatoria, pero es difícil, ¿cierto? Hay que trabajar en eso, Astrid, y yo creo que corresponde también hacer un análisis nuestro desde la parte de cultura y desde la parte administrativa en general, de comunicaciones nuestra, de la Secretaría. Es algo que está interesante para analizarla a profundidad y más vos como comunicadora que seguramente ves como todos esos procesos que se generan a ti que se podrían comunicar de otra manera. El trabajo para nosotros es que todos estos proyectos, algo que se pasó también comentarlo ahorita, porque esto es una abrebocas general de todo lo que es el plan de cultura. El plan de cultura son como más de 200 páginas, pero allí también ustedes van a poder ver cuando se publique que el tema de la comunicación se nota como un elemento transversal a cada una de las líneas.
porque sin comunicación de cada una de las líneas va a pasar lo que está pasando, que si nos quedamos nosotros con la información, o solamente los que estamos trabajando funcionarios, o solamente los grupos cerraditos, entonces va a ser difícil que esto trascienda a la comunidad, pero pues creo que abrir estos espacios para la comunicación, para el trabajo de socialización es como el camino y ahí vamos como abriendo puertas. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno. Yo quisiera, pues, de una manera, creo que cuando hablamos de cultura, esto no está desligado del comportamiento social de una comunidad. No es solamente escritura, escultura o música o la academia. Eso también tiene que ver con las vías, tiene que ver con la gente y el comportamiento, y tiene que ver además con la parte del desarrollo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Cuando la comunicadora, perdón, su nombre es cuál, Astrid, hablaba de cierto vacío, pues, yo soy alguien que vivo en el área rural todavía, ya está llegando el urbanismo a mi casa, pero vivo aún en el área rural. Yo allá tengo mucha dificultad de comunicación porque allá no entra por agua, pues no tengo mucha comunicación en la radio, entonces a veces yo digo que ahí es donde quienes están vinculados en la administración deben comunicarse un poquito, porque yo digo, pasa un carro de la basura, ¿cierto? Eso también es parte de la cultura de la limpieza, de la cultura del comportamiento, ¿cierto? Si ahí hubiera un perifoneo, al menos para hablar de cómo se debe recoger la basura, cómo se deben disponer de las cuestiones, yo creo que la gente entendería. Un perifoneo como hace el de los aguacates, ¿cierto? Y yo digo que no es, hacen mucha bulla el que está vendiendo la mazamorra, pero a veces hay que hacer bulla también para educar a la comunidad. Entonces, esto es casi un llamado que las comunicaciones no deben ser con 2, 3, 4 medios, sino la inventiva, inventar cosas para que estos elementos lleguen también a la comunidad, estas informaciones. Y tanto la información, pues, o sea, yo a veces digo, ve, que hay una exposición nunca fui a esa exposición queriendo ir, porque nunca supe por qué hay una exposición. Aquí he venido, por ejemplo, a este auditorio a ver programas de cine, y pues me doy cuenta porque el amigo me dice, ve, hay una película muy buena, cierto, pero no porque haya una comunicación adecuada. Yo creo que es como la inventiva, y es un llamado a ustedes que están en la parte administrativa para que toquen esos diferentes. A nosotros nos corresponderá seguir avanzando en el tema de la consecución de lo que es la agenda cultural, ¿cierto? De seguir consiguiendo una agenda cultural adecuada y propicia para la comunidad. Vamos a mover otro elemento más que sería como estrategias comunicativas, ¿cierto? ¿Qué estrategias comunicativas utilizamos para los diferentes ejes territoriales que hay en el municipio? Desde la vereda, pero también desde lo local más alejado, perdón, desde lo urbano más alejado. Yo creo que es una tarea que nos toca, pero está interesante porque sí, o sea, fundamental que la gente y nosotros como grupo social de la cultura trabajemos en pro de que nos reconozcamos. ¿Y cómo nos reconocemos? Pues a través de las comunicaciones, de vernos, de convocar, y también obviamente a través de una agenda cultural fortalecida y pertinente para la comunidad, que sea interesante, que hayan elementos que sean diferenciadores y que nos llamen a participar. De alguna manera también creo que ahí estará el éxito de generar estas dinámicas a través de estas propuestas. Gracias, Mariano, y más vos que también pues has trabajado en el gremio de la comunicación, pues seguro que tenés muchas ideas al respecto, así que no queda acá, y como les dije al comienzo, no nos las sabemos todas. Yo creo que es con ustedes, con los gestores, con los líderes, con las personas que saben de las temáticas diferentes y que nos apropiamos de todas esas posibles temáticas para construir la cultura más allá del sector que nos toca, o más allá de la individualidad que manejamos. Bueno, no sé si hay algo más, si alguien más quiere comentar. Catalina. Vale, el plan está en este momento en etapa de socialización, por lo tanto no está aún para ser publicado.
será publicado en el momento en que podamos tener ante el Consejo Municipal la entrega del plan, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Como para llevar el proceso pertinente que sería la consecución de que el plan quede aprobado por acuerdo municipal, y a partir de ahí ya sería como público, digamos un elemento más público el plan. Por ahora pues está para consultas, y de todas formas alguien quiere, es de dominio público en el sentido de que si lo quiere pedir, pues aquí estamos para exponérselo, para mirarlo, para analizarlo parte por parte. Sé que algunos tendrán unas miradas más específicas sobre el tema de lectura, sé que algunos querrán mirarlo de teatro, sé que algunos querrán mirarlo de la formación artística, sé que algunos querrán mirarlo de emprendimiento, y yo creo que ya ahí es donde ya cada uno en su interés va a poder tener la posibilidad de profundizarlo, y estamos acá para hacerlo, así que estamos disponibles, listo, para cualquier momento profundizar sobre lo que se necesite también, pues porque yo sé que en este momento pues va a ser difícil, pero en cualquier otro, con mucho gusto. Bueno, Y como lo hemos hecho siempre, nosotros tenemos las oficinas a puertas abiertas. Si ustedes gustan, como dice Fran, allá podemos generar un bonito debate con el documento completo, porque igual, si bien ya consideramos, y ha sido un esfuerzo muy grande, como ya lo notaron, el documento en su etapa final, pues siempre va a ser bueno escuchar sugerencias, porque esto se construye a través de la socialización. Que este documento sea una muy bonita excusa para generar integración del sector cultural de Guatapé, de nuestros gestores, de nuestros artistas, y pues bueno, en nombre de la administración municipal, Juan Pérez, alcalde, del equipo de Cultura y Patrimonio, muchas gracias por estar aquí presentes, por haber venido. Vuelvo y les digo, puertas abiertas, muchos tienen mis contactos, con muchos hemos hablado, pero siempre vamos a tener el gusto de recibir sus sugerencias para que esto siempre sea mejor, quede mejor construido. Les agradecemos mucho por su estancia aquí en este lugar, por no habernos escuchado, y que tengan buenas noches.